¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a República. En este jueves 31 de octubre les saluda Wendy Monterrosa. Diputados de la Comisión de Reformas Electorales de la Asamblea Legislativa discuten una serie de modificaciones al Código Electoral para aplicarlas en las elecciones de 2021. Por ahora se han acordado reformas como sanciones por no depurar el padrón, despartidización de juntas receptoras de votos, incremento de papeletas por urna, así como crecimiento del padrón electoral, entre otras. Recientemente el Tribunal Supremo Electoral llevó a la Asamblea Legislativa un pliego de reformas que, entre otros aspectos, busca tener control único sobre su presupuesto para el proceso electoral. Existen también otras iniciativas como una reforma a la Constitución para que 3 magistrados del Tribunal Supremo Electoral sean propuestos por la Corte Suprema de Justicia, como sugiere la Plataforma Ciudadana Electoral. A propósito, la Sala de lo Constitucional admitió una demanda de inconstitucionalidad sobre la elección de los magistrados del tribunal, ya que a su juicio, o a juicio del demandante, faltó un proceso deliberativo para determinar capacidades y méritos de los funcionarios. De estos temas hablaremos esta mañana. Comenzamos. Bien, comenzamos y así como poníamos en contexto de los temas que vamos a abordar esta mañana, propuestas de reformas electorales encaminadas a las próximas elecciones de 2021 que se van a realizar en aproximadamente 16 meses. Damos la bienvenida a Malcolm Cartagena, experto en temas electorales, que nos acompaña esta mañana. También está con nosotros Luisa Solano, investigadora de FUSADES, y Ramón Villalta, director ejecutivo del ISD. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenida. Buenos días, gracias por el espacio. Malcolm, ¿cómo estás? Buenos días, Wendy, gracias por la invitación. Buenos días, Wendy, Malcolm y Luisa. Bien, antes de entrar en detalles, me gustaría comenzar desde una perspectiva un tanto general y conociendo cuál es su valoración, el análisis que ustedes hacen sobre el sistema electoral actual. ¿Cuáles son los vicios o las debilidades que ustedes pueden identificar en ese sistema? Y luego, por supuesto, las modificaciones que tendrían que hacerse. Luisa. Bueno, el sistema electoral ha venido, digamos, teniendo una transformación un poco más acelerada. Creo que a partir de la firma de los acuerdos de paz podemos distinguir 2 momentos. Un primer momento hasta entre 1992 y 2009, en donde digamos que hay un ritmo de reformas lento, en donde la Asamblea Legislativa, digamos, no da respuestas a demandas ciudadanas o a la necesidad, digamos, de estudiar y de modernizar el sistema electoral. Y luego, a partir de 2009, digamos, se suma un actor dentro del sistema electoral, que es la Sala de lo Constitucional, y a partir, digamos, de sentencias y demandas que presentan los ciudadanos, se empieza a modificar el sistema de una forma más acelerada. Y las modificaciones, sobre todo dentro del sistema electoral, van apuntadas a 2 tendencias. Uno, a empoderar al ciudadano, a darle más poder de decisión a cada uno de los electores, y también a ampliar los derechos y hacer más inclusivo el sistema electoral. Y esto, digamos, que tampoco es único de El Salvador, también a nivel de América Latina se están observando, digamos, cambios que van orientados a estas 2 tendencias, y específicamente quizás dentro de el sistema electoral para la elección de diputados es donde podemos observar una transformación mucho más acelerada. Y quizás uno de los principales cambios es la forma de la candidatura. Hay un cambio a partir de 2012 continuo, digamos, en la forma en cómo se eligen a los diputados. Iniciamos en 2012 con la entrada de las listas cerradas y no bloqueadas, y la posibilidad, digamos, de los ciudadanos de expresar sus preferencias y ordenar la lista. Y en 2015 nuevamente modificamos el sistema para tener, digamos, el voto cruzado, que es como se conoce acá en el país. Es un voto combinado en donde el ciudadano tiene la opción, digamos, de marcar distintos candidatos de entre la oferta electoral que se tenga. Entonces, vemos, y ahí se reconfirma, digamos, que lo que se ha buscado es que el ciudadano tenga más poder y que se reste, digamos, el poder que tienen las cúpulas al momento, digamos, de presentar candidatos o decidir quiénes van a integrar la Asamblea Legislativa. Entonces, ha habido una transformación. Creo que al día de hoy, digamos, estas transformaciones no han sido, digamos, del todo discutidas de forma sistémica.
estamos hablando de un sistema y el mover un elemento evidentemente afecta el resto de componentes dentro del sistema. Y ha faltado, digamos, esa visión holística de integralidad al momento de discutir la reforma. Si bien han respondido y han empoderado al ciudadano y han ampliado el sistema para permitir la inclusión y el voto de más personas, pero también creo que se ha restado esta parte de visión holística que es necesario al momento de hablar de la reforma electoral. Malcolm, tu lectura sobre esto, ¿qué tipo de sistema electoral tenemos en la actualidad y cuáles serían los principales puntos que deben de modificarse aunado a lo que ya nos comenta Luisa? Bueno, sí, retomo un poco las palabras de Luisa en cuanto a las modificaciones que ha recibido sustancialmente nuestro sistema electoral. Estas se han concentrado sobre todo en dos de los elementos que lo conforman y es, como ya decía Luisa, la forma de la candidatura y por ende la forma de expresión del voto. ¿Qué es la forma de la candidatura? Bueno, que antes votábamos por bandera y de repente aparecieron ahora los listados, ¿verdad? Ya conocíamos a las personas por las cuales podíamos votar. Por ende, la forma de expresión del voto ha venido cambiando, primero con voto preferente y luego con voto cruzado. Sin embargo, hay otro elemento muy importante, medular de un sistema electoral como lo son las circunscripciones, que ese no ha sido tocado. Y ese es uno que desde años se ha venido señalando, por ejemplo, que tiene problemas de sobrerepresentación, por ejemplo, en departamentos como Cabañas, San Vicente, no obstante que la Sala de lo Constitucional en este tema ha dicho que el umbral o el mínimo de 3 diputados que tenemos por ley para esta circunscripción es constitucional, puesto que beneficia beneficia el pluralismo en detrimento de un bipartidismo que se podría generar. No obstante eso, las circunscripciones nuestras, la división que hace, hay una como un contraste. Tenemos circunscripciones de 3 y una de 24, como en San Salvador, ¿verdad? Entonces no es como equitativo en el país la forma o el peso del voto. Entonces eso ha quedado pendiente, no tenemos un censo, seguimos con el censo que se hizo en 2007 y más bien las propuestas han ido como en la lógica de parche, digamos, de que, mire, ¿por qué no cambiamos una letra por acá, hacemos este cálculo por acá? Y no se abordan, como ya señala Luisa, de una forma holística. Por ejemplo, el fortalecimiento de la institucionalidad, que es una materia pendiente, es decir, dotar al Tribunal Supremo Electoral de un presupuesto ordinario que le permita enfrentar en tiempo las elecciones, no que está sujeto a un presupuesto extraordinario que ya le viene tarde cuando ya está ejecutando su plan general de elecciones y eso le genera atrasos, malos procedimientos o malos procesos. Y un presupuesto menor a veces. Exacto. De lo que solicita el Tribunal. Otro caso es el necesario, es la concentración de registro familiar en el RNPN, algo que por ley iba a ser así, pero se creó un decreto transitorio que ya lleva más de 20 años, dejándole esta potestad a las 262 alcaldías. Eso nos genera problemas con las partidas de defunción. Y tomemos un ejemplo, perdón que me alargue, pero ¿qué se ha hecho ahora? Un parche, ponerle una multa mayor a el registrador familiar que no mande en 15 días la partida. Pero esa no es la solución. La solución es concentrar que todo eso pase a manos del RNPN como era la intención originalmente. Al día de hoy, solo 38, 40 alcaldías de todo el país tienen conexión en línea con el RNPN para esta transferencia digital. Y ahí podemos seguir hablando de fiscalización de partidos, donde pues obviamente Ramón podrá decir mucho más. Tendremos tiempo suficiente temas para abordar temas en detalle, pero Ramón, me gustaría saber su valoración sobre el sistema que tenemos y a su juicio qué funciona actualmente y qué puntos se deben corregir. Bueno, sí, la primera cuestión es importante señalar algo que ya se ha dicho y es que nuestro sistema electoral, el que tenemos ahora, es el producto, en primer lugar, del consenso político de los acuerdos de paz. En segundo lugar, el del consenso político ocurrido en algunas reformas importantes como la creación del RNPN, la emisión del DUI, ocurrida entre los acuerdos de paz y el año 2009. Y una reforma que surge producto de la fuerza judicial, reformas que no alcanzaron el consenso político y que mediante demandas de inconstitucionalidad proveniente normalmente de liderazgo de organizaciones de sociedad civil, se genera una reforma en materia de transparencia de los partidos políticos, el tema de la forma de votar en la elección legislativa. Prácticamente los consejos plurales se terminaron dando por la amenaza de que venía una sentencia de carácter judicial también. Entonces, digamos, tenemos un sistema que ha tenido reformas
que se han ido aplicando con la resistencia misma de las instituciones y de los mismos partidos políticos. Y eso ha impedido que muchas de las reformas se hayan creado las condiciones necesarias para una efectiva implementación. El voto cruzado, como se conoce, tiene problemas no tanto en la manera en cómo la gente debe de ejercer el sufragio, sino al momento de contar los votos, cosa que se hubiera resuelto si desde antes se hubiera utilizado algún tipo de tecnología, pero que los temores mismos de los partidos y de la misma entidad electoral no ha permitido que en esta materia se avance. Reformas como la del voto del exterior no se desarrolló de la mejor manera por los mismos temores de los partidos y la entidad electoral, que generan procedimientos y mecanismos que no le han garantizado al salvadoreño al exterior poder votar. En la actualidad, en realidad tenemos un sistema electoral que tiene algunas deficiencias. Uno, en materia de sistema estrictamente de lo que se conoce como sistema electoral, hablando más estrictamente, el tema de las circunscripciones grandes, por ejemplo, San Salvador con 24 diputados, eso sí obstaculiza de alguna manera el ejercicio del sufragio. No estamos de acuerdo en la creación de circunscripciones muy pequeñas, porque eso ayuda mucho más al bipartidismo o fortalece o disminuye más bien el pluralismo político. Creemos de que San Salvador, La Libertad, pudieran generarse mecanismos de crear unas nuevas circunscripciones dentro de esos mismos departamentos con una cantidad menor de escaños legislativos a elegir sin que se afecte, digamos, la pluralidad. Okay. Un tema fundamental, los temas así muy rápido tenemos, candidaturas no partidarias que han cambiado las reglas. En términos de sistema de partido político, reglas de democracia interna, porque las elecciones internas de los partidos no son nada competitivas. Las reglas de transparencia en el financiamiento de los partidos, en materia de institución electoral, el tema presupuestario es un elemento clave, el tema de la reglamentación para fortalecer la labor jurisdiccional del tribunal, la creación de la unidad de fiscalización y de control del financiamiento de los partidos políticos y las reglas de género e inclusión que no han sido claramente desarrolladas. Son como las principales deficiencias de nuestro sistema. De algunos de esos detalles vamos a hablar en esta entrevista, pero hacemos una primera pausa y les recuerdo que estamos en las redes sociales para que también participe, haga sus preguntas, comentarios de los temas que abordamos esta mañana, reformas electorales de cara a 2021. Estamos en la cuenta de Twitter como República 33 TV, nos encuentra en el WhatsApp en el 7318-7627 y también estamos en Facebook como República TV 33. Regresamos. Bien, estamos de regreso esta mañana analizando las reformas electorales que han sido propuestas y que los diputados están discutiendo en la Comisión de Reformas Electorales de la Asamblea Legislativa. Son las 6 de la mañana con 50 minutos. En el estudio, Malcolm Cartagena, experto en temas electorales, Luisa Solano, investigadora de FUSADES, y Ramón Villalta, director ejecutivo del ISD. A ver, el día de ayer, magistrados del Tribunal Supremo Electoral presentaron a los diputados de la Asamblea Legislativa unas propuestas para incluir sistemas tecnológicos en las próximas elecciones de 2021, pero me gustaría que viéramos declaraciones de estos tres iniciativas que han presentado los magistrados a los diputados. Adelante. Depende de las opciones que se tomen. Está uno de los que oscila entre los 13 millones y fracción y otro de 18 millones. En ese aspecto es a considerar que también, si bien es cierto, se ven las sumas bastante considerables, pero que no va a ser solo para esa elección, proyectándonos ya al futuro, para elecciones 2024 y las siguientes. Creemos que este país tan pequeño necesita transparencia y necesita seguridad para conservar la democracia. De las tres opciones planteadas, la tercera me parece más importante de lo que presentó el Tribunal Supremo Electoral, que es la adquisición de aparatos que no solamente escanean las actas y las elaboran,
sino que además cuentan los votos cruzados, cuentan los votos por preferencia, cuentan los votos enteros y en tiempo real tenés el resultado de quién es alcalde, quién es diputado del Parlamento Centroamericano. En tiempo real prácticamente se estaría suprimiendo 2 etapas del proceso electoral, como es el escrutinio preliminar y el escrutinio final. A ver, hablamos de 3 propuestas tecnológicas, unas que van desde los 7.3 millones de dólares hasta los 18 millones, pero la pregunta es ¿cómo se va a financiar? Vamos a ver lo que dijeron los diputados. Y también el tema del financiamiento, que es otro de los puntos sensibles que al hablar de tecnología indudablemente se requiere inversión. Y por lo menos de uno de los modelos que nos han hablado, ronda una inversión de 15 millones de dólares. Entonces tendremos también que considerar este otro elemento para poder decidir y si compete hacer reformas desde la Asamblea Legislativa, pues también contribuirla. Y tenemos 2 opciones. Una de ellas es tomar del presupuesto general de la nación esta inversión en tecnología que, como te dije hace un momento, asciende entre 15 y 19 millones de dólares, o hacer un préstamo para poder financiar esta tecnología que va a utilizarse no solo en el proceso electoral que se avecina, sino también por lo menos en 3 procesos electorales más. ¿Ustedes estarían dando su... Bien, ¿cuáles son sus opiniones sobre estas 3 propuestas tecnológicas que han sido presentadas por parte de los magistrados a los diputados de la Asamblea Legislativa, Luisa? Bueno, yo no he tenido la oportunidad de leer completas las propuestas, pero creo que sobre el tema de tecnología tenemos que partir hablando de que evidentemente si ha habido un avance dentro de las reformas y mayor poder ciudadano, también esto, digamos, ha venido a inyectarle más presión al tema del conteo. Y sobre todo me refiero al tema de las elecciones legislativas, porque digamos que en las otras elecciones seguimos contando votos por bandera, que es como, digamos, los miembros o las personas que integran las juntas receptoras de votos estaban acostumbrados a hacerlo, y que es una manera mucho más sencilla, digamos, de computar cuál es la voluntad del pueblo manifestada en las urnas. Una vez, digamos, que definimos y aceptamos que tenemos un sistema de conteo complicado, hay que ver de qué forma se soluciona. Y entonces el elemento, digamos, que entra en la discusión es evidentemente la tecnología, la forma de automatizar el proceso para facilitar el trabajo a las juntas receptoras de votos. Si recordamos, en 2015, el tiempo que las personas estuvieron dentro del conteo superó las 24 horas para algunas personas que integraban las mesas. Y eso tampoco son condiciones, digamos, responsables para las personas que están participando dentro del proceso, y de alguna forma puede limitar el deseo, digamos, del ciudadano de integrarse y formar parte de la Junta Receptora de Votos, que también, digamos, hoy se abre esta posibilidad ante la ciudadanización, digamos, de los organismos electorales temporales. Con el tema de tecnología también hay 2 elementos. Primero es la confianza. Tenemos un sistema electoral, digamos, que se ha venido basando en la desconfianza, y son partidos políticos cuidando partidos políticos, y digamos esa fue la idea con la cual se creó el sistema, para garantizar, digamos, la confianza a cada uno de los involucrados. Todos podían tener alguna participación y vigilancia dentro del proceso. Y cuando hablamos, digamos, de introducir un dispositivo electrónico, de alguna forma perdés materialmente la vigilancia del proceso, porque no es una persona la que estás observando o que, digamos, que vos puedes tener responsabilidad, sino que es un sistema. Pero, y como ha sucedido en otros países también, que ha sido bastante señalado este punto, ¿no? Correcto, pero también, digamos, que ese no es un impedimento para no pasar la página y, digamos, automatizar los procesos y mejorarlos. Evidentemente hay mecanismos que pueden asegurar que el sistema sea confiable, que sea seguro, que sea transparente, y eso es, digamos, lo que debe discutirse. Y a la par de discutir la confiabilidad y la seguridad del sistema, es también el costo. Ya lo mencionaban, digamos, los diputados. Evidentemente la democracia tiene un costo, y creo que todos aquí en la mesa lo hemos dicho y se ha repetido a partir de distintos foros, en distintos espacios, y sabemos también y se está consciente que el país, digamos, tiene una situación complicada en términos de finanzas públicas, pero si no invertimos dentro del sistema democrático, ¿de qué forma vamos a garantizar que tengamos una elección transparente a partir de la cual se integran
digamos, instituciones de control a partir de la cual se deciden políticas públicas, a partir, digamos, de las elecciones también se deciden cuáles son los funcionarios que van a guiar la conducción de la sociedad. Entonces, digamos que hay que reconocer la importancia de las elecciones y la importancia también de invertir, digamos, en tecnología. El tribunal, en este sentido, se le han ido sumando responsabilidades elección tras elección, y esas responsabilidades no se corresponden con el costo o con el presupuesto que el tribunal ha tenido para poder implementarlas. Entonces, ese también ha sido una deficiencia. Que el tribunal también ha puesto sobre la mesa en cuanto a las propuestas que ha hecho para tener un control único de su presupuesto, ¿no? Malcolm, ¿cuál es tu valoración sobre estas propuestas tecnológicas que han sido presentadas y también la forma de financiamiento? Bueno, comienzo con lo último que decía Luisa. El Tribunal Supremo Electoral ha tenido un presupuesto de $9 millones, un presupuesto ordinario de 9 millones desde 2002, por ejemplo. Entonces, ¿cómo? Y bueno, en 2002 no teníamos voto preferente, no teníamos voto cruzado, no teníamos voto residencial, que la gente vota más cerca de su casa, no teníamos voto desde el exterior, nada de todo, de muchas de las cosas que surgieron a partir de la gran reforma que produjo, o que produjeron, más bien dicho, las distintas sentencias de la Sala de lo Constitucional, no teníamos todo eso. Entonces, sin embargo, el tribunal ha venido trabajando con ese mismo presupuesto y para elecciones solicita un presupuesto extraordinario que muchas veces es reducido, digamos, o es recortado por Hacienda y entonces ya no ajusta, digamos, o ya no va completo tal como estaba previsto. Eso por un lado. Por otro, yo quiero decir con respecto a las propuestas presentadas que en el caso de la lectura de marcas y todo, esta es una propuesta que ya antes se había mencionado en las elecciones anteriores. Ahora vuelve a surgir, sería con el apoyo de Corea, ¿verdad? El apoyo de AWEB, de la Asociación Mundial de Organismos Electorales, y lo que hace básicamente es un aparatito como tal vez el que se ve ahí en pantalla, tal vez lo podemos mostrar. Sí, es un dispositivo que es a todas luces un escáner, es una maquinita que lo que hace precisamente es que se introducen las papeletas ahí y él en un periodo rápido escanea de manera óptica, detecta más bien dicho de manera óptica las marcas y establece resultados. Hablamos de la propuesta de 18 millones, ¿de la más cara o la de en medio? Porque habían tres. 22, si no me equivoco. Había una propuesta de 7.5 y había otra propuesta de 14. Pero más allá del costo, lo que quería era que la gente como que entendiera a qué se refiere. Pero ¿por qué estamos en esto? Por varias razones. En primer lugar, porque ahora, desde que se han complejizado los escrutinios, hablamos de un escrutinio que lleva probablemente 9 horas, cuando menos. Recordemos que en 2021 van a converger 3 tipos de elección, diputados al Parlamento Centroamericano, diputados a la Asamblea Legislativa y consejos municipales. Eso no lo tuvimos en 2018, por eso los resultados se tuvieron allá por la medianoche, ¿verdad? En cambio, en 2015, que fue cuando se dio todo el gran problema de conteo, como ya señala Luisa, que la gente amaneció contando, es porque convergieron las 3 elecciones. Hoy nuevamente va a ocurrir así. Entonces, ¿cómo se enfrenta esto? Eso es lo que está ahora mismo en discusión. Introducir tecnología es caro, es necesario, sí, porque si no, la gente debe entender que no podemos o no se puede, no podemos conocer resultados la misma noche de la elección con un sistema tan complejo como el que tenemos. Eso es algo que deberíamos desde ya un año, un par de meses para que haya elecciones, deberíamos de irlo teniendo claro, que un sistema tan complejo no permite conocer resultados. Y eso, ¿por qué lo digo? Porque muchas veces ese silencio electoral, que es lo que vimos en Bolivia hace poco, por ejemplo, es lo que genera dudas, temores de acusaciones de fraude, pero nuestro sistema no es sencillo, no son solo papeletas con banderas, ¿verdad? Sino que con rostros, y eso cuesta, como le digo, probablemente 9, 10 horas de escrutinio. Y agregado con las reformas que se vayan a hacer de cara a estas próximas elecciones, ¿no? Que eso va a implicar un proceso un poco más complejo. El aumento a 700 electores, por ejemplo, si bien es cierto, va a reducir el número de juntas receptoras de votos y eso le significa un ahorro al Tribunal Supremo Electoral. Además, a los partidos les da un alivio en cuanto ya no tienen que buscar 10.000 personas, sino que solo 8.000 y algo. No obstante, ahora una JRB que normalmente con 600 electores le llegaba, digamos, el 50%, 300 votos, si ahora le llega el 50% de una de 700, estamos hablando de 350 y aumentan 50 votos más, ya es más tiempo de escrutinio. Ramón, su valoración sobre estas propuestas tecnológicas, aquí hay 2 aspectos que me parece importante señalar. Por un lado, es importante la agilidad que se tenga en el proceso para conocer los resultados, pero también está otro escenario que tiene que ver con la confiabilidad, es decir, la especie de garantía que tengamos nosotros para
que este proceso no se vayan a dar irregularidades como lo hemos visto en otros países cuando se aplica tecnología como esta? Yo creo que el primer punto clave para el uso de una tecnología es garantizar que el voto de cualquier salvadoreño expresado en la urna sea respetado. 1.300 actas había registrado la Procuraduría de Derechos Humanos en las elecciones 2018 que tenían problemas, deficiencias, actas que registraban votos cruzados que no aparecían debidamente registrados, a qué candidato correspondían, etc. Y esas 1.300 actas, con esos votos cruzados, que andaba un promedio de 35 o 40 votos, 1.300, y lo multiplicamos, eso nos sale una cantidad importante de votantes que fueron declaradas por el Tribunal Supremo Electoral como abstenciones en el 2018. ¿Qué significa? Que esa cantidad de personas que emitieron el sufragio, prácticamente su voto, como no se pudo contar, se le declara abstención, y esa es una clara violación al derecho del ciudadano en el ejercicio del sufragio. Eso es lo que debemos de cuidar. Obviamente, para cuidar el voto y que se respete la voluntad popular, necesitamos una tecnología que, independientemente del costo que pueda tener, lo que debe de garantizar es efectivamente que el resultado que se da en la urna es el resultado que se está presentando y consignando en el acta. Y en ese sentido, lo que debe de tener una tecnología son aquellos mecanismos de garantía, de auditoría fundamentalmente, que le puedan garantizar que cualquiera que venga pueda ir a revisar y que efectivamente el resultado que se expresó es efectivamente lo que ha ocurrido en las urnas. Ese es un elemento para nosotros clave que se debe de cuidar. Un segundo aspecto en esto es que es importante, porque este tema en la elección 2018, cuando lo presentábamos y demandábamos tecnología, pues nadie quería hablar de tecnología. Y aparecieron allí algunas empresas trayendo y demostrando que habían formas que se podían utilizar para poder contar los votos. Unas hacían consideraciones, el uso de tecnología, combinándolo con nuestra cultura del uso del papel para poder llenar las actas y todo eso. Unas que hacían justamente esta demostración de solo poner la papeleta en un escáner, lo revisaba, ópticamente hacía y te tiraba el dato y etcétera, ¿no? Es decir, tecnología creo que las hay. Y lo importante ahora es que por primera vez ya esto ha sido trasladado a la Asamblea y se ve una voluntad de tener que aprobar el uso de tecnología para contar los votos. Y en cuanto a financiamiento, lo que yo diría, sí, ya el doctor Portillo Cuadra reconoce dos opciones: hacer uso del presupuesto, hacer un préstamo, bueno, pero también hay que recurrir a la cooperación internacional. Muy probablemente, no sé si la Unión Europea, ¿Y no sé si... tiempo, Ramón, para esto? Yo creo que sí, que ahorita estamos justo en el tiempo preciso para poderlo lograr, pero que existen otros mecanismos también para buscar financiamiento. Pero como decía Luisa, la democracia cuesta y hay que financiarla. Tengo que hacer una pausa, pero vamos a regresar enseguida con las propuestas que ya han sido acordadas en la Comisión Electoral de la Asamblea Legislativa y otras también que están pendientes. 7 de la mañana con 4 minutos. Estamos en las redes sociales para que participe de esta entrevista. Puede enviarnos sus comentarios, sus preguntas a nuestros invitados. Estamos en la cuenta de Twitter como República 33 TV, en el WhatsApp en el 7318-7627 y también nos encuentra en Facebook como República TV 33. Regresamos. Estamos de regreso. Esta mañana son las 7:08 abordando las reformas electorales que se están discutiendo actualmente en la Asamblea Legislativa por parte de diputados, reformas que han presentado magistrados del Tribunal Supremo Electoral y también otras organizaciones. A ver, de las reformas ya acordadas, entiendo que están las sanciones para alcaldías y tribunales que no depuren el padrón, que tú decías, Malcolm, que se trata de un parche, no de una cuestión integral.
incremento de las papeletas de 600 a 700 por junta receptora de voto, especificación de tamaño y color de las fotografías, pero hay otras que están pendientes, que entiendo que son medulares, que tienen que ver con el voto en el exterior, de acuerdo a una sentencia que dio la Sala de lo Constitucional para que se aplicase en las elecciones municipales y legislativas. Y también hay otras que están pendientes en la Asamblea Legislativa. ¿Cuál es el análisis que hace Luisa sobre estas reformas que han sido acordadas ya y las que están pendientes de poderse discutir y aplicar para el 2021? Me quiero referir primero al tema del padrón electoral, que creo que es un tema que ha estado pendiente de discusión desde hace ya varios procesos y no señalado únicamente por organizaciones dentro del país, sino que también cuando uno revisa, digamos, los informes de observación electoral, tanto de la Unión Europea como de la OEA, el tema del padrón electoral y la necesidad, digamos, de depurarlo está constantemente y todavía no se le ha dado respuesta. Nosotros, digamos, desde FUSADES hemos tenido, digamos, un análisis y un seguimiento al tema del padrón bastante cercano y todavía, digamos, no se cuenta con un padrón confiable. Cuando uno analiza las proyecciones de población, porque tampoco tenemos un censo y eso hay que decirlo, digamos, sí, y que estamos trabajando en base a proyecciones de población con factores que pueden ser que ya no sean, digamos, los que están aplicándose ahora a la realidad, pero es el único dato o estadística, digamos, que se tiene. Hay una diferencia grande entre las personas que tienen mayores de 18 años versus las personas que integran el padrón electoral. Evidentemente, las personas que integran el padrón electoral no deberían sobrepasar a la población mayor de 18 años, porque este grupo se alimenta del primero. Y hay una diferencia porque el padrón sí, digamos, sobrepasa a la cantidad de personas que tienen más de 18 años de acuerdo a las proyecciones de población. Cuando uno lo analiza y lo divide, digamos, por segmentos de edad, que es como el Tribunal Supremo Electoral lo maneja, a partir, digamos, de los 39 años y en estos segmentos se va viendo que la diferencia es mucho mayor. ¿Y qué nos podría estar indicando esto? Que hay una acumulación, digamos, de personas que ya no deberían estar en el padrón y que siguen estando presentes. Es necesario hacer una limpieza del padrón. El padrón es la base para poder ejercer el sufragio y es digamos, el punto de partida para tener confianza dentro de todo el proceso electoral, que efectivamente las personas que están habilitadas para poder votar son las que integran este conjunto, digamos, de votantes. No se le ha dado, digamos, la atención debida. En ninguno de los procesos anteriores se ha tenido, digamos, un acercamiento de verdad real a querer, digamos, estudiar el padrón electoral, y sabemos que esto también es un proceso que requiere financiamiento, pero entonces ahí también se encuentran organismos internacionales que pudieran ayudar al Tribunal Supremo Electoral a certificar el tema del padrón electoral y a eliminar ya de por sí las dudas que tenemos acerca de la confiabilidad del número total de votantes. Y perdón que me extienda, pero esto no es solo importante para la confiabilidad del proceso, sino que también para temas de organización electoral. Ahorita la base de la organización de las elecciones se hace, ¿cuánto fue? El 2019 creo que 5.2 millones de personas dentro del padrón electoral. Y con base a eso se deciden cuántos son los centros de votación, cuántas papeletas se van a imprimir, cuál es el equipo, digamos, que se va a realizar. Entonces también es un tema que incide dentro de los costos que pueda tener la elección. Y no se ha atendido, digamos, de la forma oportuna y necesaria con la que se requiere. Es cierto que no es un trabajo únicamente del Tribunal Supremo Electoral y eso hay que reconocerlo. Es un trabajo en coordinación con distintas instituciones, con las alcaldías, que digamos que a eso obedece un poco la reforma que se aprobó, también con el tema de sanciones judiciales y los tribunales que también tienen que reportarla, Ministerio de Relaciones Exteriores. Es decir, hay un gran conjunto de instituciones del Estado que deben trabajar armonizadamente para poder garantizar la confiabilidad del padrón electoral, que es uno de los elementos base dentro del proceso. Malcolm, estas propuestas que se están discutiendo actualmente en la Asamblea Legislativa, ¿tienen alguna de ellas, a tu juicio, carácter integral o son, digamos, un tanto superficiales? Bueno, o sea, sí hay algo de carácter integral. Recordemos que hay una agenda de 10 puntos que se está discutiendo en la Comisión de Reforma. Lo que ocurre es que el ritmo al que avanza no es el que
todos quisiéramos, ¿verdad? Pero sí, ahí tienen puntos, elementos medulares que si se metieran a conocer, pues obviamente habría mejoras. Por ejemplo, hay régimen sancionatorio a los partidos políticos. Actualmente, los partidos políticos casi que presupuestan las multas, porque son multas risibles que fueron establecidas en colones, que solamente han sido transformadas a dólares, o sea, solo se ha hecho la conversión, digamos, pero no han sido incrementadas. Entonces, si yo pongo un spot donde hago propaganda ilegal y ocurre que la multa es de, por decir algo, $1,000, eso sí, para un que gasta millones de dólares no se siente. Entonces yo creo que el régimen sancionatorio debería de ir en la lógica, por ejemplo, de tocar el financiamiento público, por ejemplo, un porcentaje del financiamiento público en las multas, es decir, vaya, mire, usted comete esta infracción, le quitamos un porcentaje de su financiamiento. Las multas, pues como lo digo, deben aumentarse. Otro tema, y en eso estoy de acuerdo con Luisa, es en lo del padrón. Ahí la depuración es necesaria. Había ahí en el tapete pues una propuesta de a lo mejor de suspender a aquella persona que durante 3 elecciones no hubiera votado, por ejemplo, y eso se hace en otros países y no es que se le excluye. Si esa persona inmediatamente dice, no, aquí estoy vivo, se le vuelve a ingresar. Solamente eso nos permitiría, eso que dice Luisa, que se presupuesta cantidades JRB, paquetes electorales materiales, se hace con base en un número de gente que actualmente debemos reconocer que está inflado. No es el padrón, si prácticamente ya estamos casi alcanzando los niveles de población. Pero ¿qué pasa cuando alguien por diferentes razones no puede votar y al final es eliminado del padrón? O sea, inmediatamente se muestra que ahí está, se le vuelve a ingresar para la siguiente elección. O sea, vaya, por ejemplo, yo he visto países en los que lo que ocurre con esas personas que ya tienen una elección de no haber llegado es que se ponen de otro color en el padrón, como una advertencia de que están a un paso de salir, o se mandan a las páginas finales del padrón de mesa. Ya después se le suspende, se da un tiempo previo a la siguiente elección para que esta gente diga, aquí estoy. Esto, o pasamos al voto obligatorio como pasa en otros países y que tiene multa para el que no vaya. Pero ese es un punto. El otro es el del voto del exterior. Sobre ese sí yo me quiero detener brevemente, y es que la Sala de lo Constitucional lo habilitó o ordenó, más bien dicho, que se habilitara para diputados y alcaldes en las elecciones de 2018 y que si no se podía debía ser en las de 2021. Bueno, aquí podría estar equivocado, pero me parece que en Latinoamérica no hay ejemplo de voto desde el exterior para consejos municipales. Sí hay para diputados, y quiero explicar por qué. Tiene lógica de que los votantes del exterior voten por el presidente de un país, en el sentido que el presidente puede tomar acciones que le afecten en alguna forma a un salvadoreño residente en el exterior, rompo relaciones con un país o cualquier cosa. Tiene sentido que vote por diputados, pues los diputados pueden crear leyes que le afecten a los residentes en el exterior, como por ejemplo algún impuesto a las remesas o algo así. Pero en el caso de los alcaldes lo que hacen son políticas públicas de carácter local, que en definitiva no le afectan a un votante, a una persona en el exterior. En el exterior tienen familiares en municipios. Sí, pero quien las va a sufrir son... Sí, Wendy, pero quien las sufre es la gente que vive acá, y esa es la lógica que ha privado, por lo menos a nivel latinoamericano, para no implementar el voto desde el exterior para consejos municipales. Además, es un tanto difícil cómo andar repartiendo esos votos, y lo explico brevemente. Se están discutiendo varias modalidades. Una de ellas es crear una circunscripción en el exterior con un número determinado de votos a partir de la gente que está aduizada, que andaría entre los 4 o 5 diputados, pero eso, a mi manera de ver, la Constitución a este momento lo prohíbe, porque la Constitución pide que las circunscripciones se creen, en el territorio. Esto requiere saber si la sala qué dice de este tema, pero hay una forma más sencilla de resolverlo, y es simplemente distribuir a los votantes del exterior en razón de su lugar de nacimiento en ya las circunscripciones que existen ya en el país, es decir, en los 14 departamentos del país. Si yo fuera diputado y me preguntan, por dar un ejemplo, a los diputados les preguntan, bueno, mire, lo que se va a hacer no es crear una circunscripción externa y hoy le vamos a quitar a San Salvador, a La Libertad y a Santa Ana. Tras que los diputados ahorita están como en ascuas sin saber cuántos escaños pueden sacar, y le estamos diciendo que les vamos a hacer más pequeñas las circunscripciones y por ende con menor probabilidad de obtener escaños, no creo que acepten este tipo de propuestas. Más bien la de distribuir, al menos en un primer paso para 2021, a los votantes en los 14 departamentos es la lógica, y así se hace en muchos países. Es
yo vivo en Nueva York, pero cuando yo nací aquí en El Salvador, en Santa Tecla, pues bueno, yo voto por diputado del Departamento de la Libertad. Si en cambio yo nací en Estados Unidos, pero hijo de padres salvadoreños, se ocupa el principio jurídico de la sangre y entonces voy a votar en el departamento donde nacieron mis papás, que eran los que vivían acá. Y así se resuelve por lo menos para 2021. A ver, Ramón, ¿coincide con esta idea de Malcolm sobre el voto en el exterior? Y también es importante decirlo que los diputados de la Asamblea Legislativa están queriendo prorrogar esta medida, quieren hacer una solicitud a la Sala de lo Constitucional para que no se aplique en 2021, sino que en las próximas elecciones. Ellos han dicho que, bajo el argumento que se requiere un refuerzo presupuestario, ¿es un argumento válido o podría responder a cuestiones políticas? Pero me responde después de la pausa que tenemos que hacer. Regresamos en breve, son las 7 de la mañana con 18 minutos. No nos cambien. Regresamos. Reformas electorales que actualmente se discuten en la Asamblea Legislativa. De eso hablamos en República. En el estudio, Malcolm Cartagena, experto en temas electorales. Luisa Solano, investigadora de FUSADES. Y también Ramón Villalta nos acompaña, director ejecutivo del ISD. Ramón, yo le dejaba una pregunta sobre el voto en el exterior y esta idea de los diputados de solicitar a la Sala de lo Constitucional una prórroga para que no se implemente en 2021, sino que en las próximas elecciones que tengamos. A ver, ¿es válido este argumento? ¿Realmente hay margen de tiempo para poder implementar en términos logísticos y de organización, como también de recursos, esta medida del voto en el exterior? El tiempo está, digamos, óptimamente debería de estar aprobada lo más tarde a diciembre y con eso el tribunal tendría la posibilidad de implementarla. Nosotros coincidimos, uno, en la necesidad de pasar del voto presencial al voto electrónico para el voto del exterior. Coincidimos y hemos presentado una propuesta junto con grupos de salvadoreños del exterior, la creación de la circunscripción del exterior. Consideramos que esta propuesta no contradice el principio constitucional de que las circunscripciones se deben de crear en el territorio nacional. En primer lugar, ese artículo 79 complementa con que la base del sistema electoral es la población y la sentencia ya ha establecido claramente que los residentes en el exterior constituyen un grupo poblacional que tienen la igualdad del derecho y que no se les puede discriminar por ninguna razón y entre ellas el hecho de residir fuera. Y además reconoce la universalidad del sufragio, entendiendo también el sufragio porque la sala no solo se expresa en materia del ejercicio del voto para elegir, sino en la necesidad que debe de garantizarse, porque lo que es inconstitucional es que no haya regla para que los salvadoreños del exterior tengan un procedimiento para optar a cargo público en elección legislativa, municipal y presidencial. Eso es lo que establece la sala, que es lo inconstitucional. Dado esto, y si el criterio de la Constitución es que la población es la base del sistema electoral, pues obviamente ese grupo poblacional que reside fuera del país, y así como un grupo de población reside en Santa Ana y tiene la circunscripción de Santa Ana, los que residen fuera, que tienen intereses particulares, pues deben de tener su propia circunscripción y su propio número de escaños legislativos que los pueda representar en sus intereses en la Asamblea Legislativa. Desde esta perspectiva nosotros sí creemos y hemos hecho el cálculo poblacional y teniendo de referencia los 394,000 y fracción que hay de salvadoreños en el registro electoral, que es la base que se ha tomado para considerar un número de 5 diputados que se les debe de asignar a los salvadoreños del exterior. ¿Y eso qué significa? No es que le estemos restando a San Salvador,
ni le restamos a La Libertad, ni a Sonsonate, ni a Usulután. Quedan con menos estos 5 departamentos de los 84 diputados que se eligen en razón de la población que tiene, porque obviamente al reconocer a los salvadoreños del exterior como parte de la comunidad política, y en tanto se puede garantizar que ellos tengan su propio mecanismo de representación, en ese sentido no se les está disminuyendo, sino que se les está asignando la cantidad de diputados que de acuerdo con la población les corresponde. En ese sentido, para nosotros sí creemos de que esto debe de considerarse, porque además es como consecuencia de una sentencia y es una obligación de la Asamblea tener que reglamentar lo que sucede. Aquí me introduzco a la perspectiva con que trabaja la Asamblea. La perspectiva de la Asamblea no es una perspectiva de carácter holística, no es una perspectiva de carácter integral. Lamentablemente la Asamblea y los partidos políticos siguen trabajando en el mismo estilo como vinieron trabajando desde los acuerdos de paz. ¿A qué se refiere exactamente? En una visión pensando en la siguiente elección. En una elección que me tengo que quitar lo que me estorba en el zapato de la siguiente elección. Me estorbaba que la regla de diputado para elegir a candidatos no partidarios estuviera de una manera que permitía que si hubieran candidatos que llegaran al ejercicio de poder como ocurrió en 2018. Modificaron la regla y con esa nueva regla vamos a tener candidatos, pero nunca vamos a tener diputados no partidarios, porque la regla no lo va a permitir. Entonces se quitan una piedra que les estaba estorbando y eliminan prácticamente candidaturas no partidarias, que es lo mismo que ocurre con las reglas de género. La regla de género permite que haya mujeres candidatas, pero no garantiza de ninguna manera que las mujeres accedan al cargo de poder, porque la regla no lo permite. Y está establecida de esa manera como una ficción, ¿no? Sí. Hay candidaturas y uno se contenta porque hay candidaturas, pero la regla no permite el acceso al ejercicio de poder. La Asamblea Legislativa, con las reformas que usted mencionó, son reformas pues cosméticas. Está bien. Por eso les preguntaba yo, ¿qué tanto de estas reformas que se están discutiendo actualmente tienen carácter integral? Porque entiendo que hay otras que se han presentado que pueden resultar también interesantes. Ni integral ni fundamental lo que se está aprobando, porque, ok, pasemos de 600 a 700 y eso, pues a lo mejor ayude, disminuye el número de JRB y lo demás. Pero en lo sustantivo, para mí en materia de partidos políticos hay que discutir los límites del financiamiento. No es posible que un partido político pueda recibir de una persona o de una empresa más de $1 millón como donación particular. Ojo, el partido tiene límite, pero una empresa o una persona le puede donar $1 millón a un partido, $1 millón a otro, $1 millón a otro, porque la persona no tiene límite para hacer una aportación privada. Y este mecanismo de financiación es el que origina los problemas de corrupción que tenemos en este país. Hay temas sustantivos en materia de democracia interna que deberían de modificarse, porque no hay ningún mecanismo de control por parte del Tribunal Supremo Electoral en que los ejercicios internos de elecciones internas de los partidos realmente sean competitivos. Vamos a ir más adelante a ver con detalle esas propuestas que usted nos comenta, Ramón, y que han sido presentadas también a la Comisión Electoral de la Asamblea Legislativa. Pero Luisa, me gustaría conocer su valoración. ¿Es realmente válido este argumento desde una perspectiva técnica que dan los diputados para prorrogar el voto en el exterior o responde más a intereses políticos? Sí, justo del voto desde el exterior, antes de contestar tu pregunta, quería tener algunos elementos también dentro de la discusión. Uno es el costo que ha tenido, digamos, la iniciativa. Hay una inversión entre 2 y 4 millones de dólares en los 2 ejercicios, digamos, presidenciales que hemos tenido ya el voto desde el exterior. Y a esa inversión, digamos, que se ha hecho para garantizar y para poder facilitar el ejercicio del sufragio a nuestros connacionales, no ha, digamos, tenido la participación que se ha esperado. Por ejemplo, para las elecciones de 2019 había un universo dentro del registro electoral de personas con domicilio en el exterior de alrededor de 360,000 salvadoreños. Se inscribió dentro del padrón el 1.7, 5,960 y algo de salvadoreños. Y de esto votaron como 3,000 y algo. Y de esto votaron 3,000 y algo. Una participación bastante alta para este segmento. Fue alrededor del 64%. Si lo comparamos, digamos, con la elección de 2014, en donde votó de participación electoral un 26, un 27%.
Pero si lo comparamos con 2014, la inscripción de personas fue mucho mayor, fue alrededor de 10.337 personas que se inscribieron dentro del padrón electoral. Creo que en este tema, además de definir obviamente cuál va a ser el modo en el que nuestros connacionales van a poder ejercer el voto, también es importante y se debe prestar atención al tema de publicidad que se hace con nuestros connacionales acerca de cómo se deben inscribirse. Hay muchos salvadoreños en el exterior que no saben que deben inscribirse en este padrón, y si no saben que deben inscribirse en este padrón, ¿de qué forma van a poder ejercer el sufragio? No es una inscripción automática como en el caso de nosotros, digamos, que vivimos acá. Y se entiende porque digamos que el tribunal tiene que corroborar la dirección hacia donde se va a enviar el paquete por la modalidad, digamos, que está aprobada ahorita en este momento, que es un voto postal, pero también hay que invertir en publicidad y en informar a las personas de qué forma se van a afiliar dentro de este padrón. Debe haber una campaña de información previa, ¿no? Con un tiempo específico. En esa elección de 2019 creo que el tribunal trabajó en ampliar, digamos, la información a otros países, porque cuando uno ve, digamos, de dónde se han inscrito, no fue únicamente Estados Unidos. Creo que en esta elección de 2019 se amplió a otros países que también, digamos, están o tienen la posibilidad de ejercer el voto desde el exterior, pero sigue siendo, digamos, débil la campaña de información que se hace con las personas que viven fuera para poder inscribirse. Y este es el primer paso que tiene que solucionarse, que la gente sepa que tiene que inscribirse para poder votar. Bien, tengo que hacer una pausa, pero regresamos en breve con más de este análisis. Son las 7 de la mañana con 31 minutos y les recuerdo que estamos en las redes sociales para que participe con sus preguntas y comentarios del tema que abordamos esta mañana, reformas electorales que se discuten en la Asamblea Legislativa. Estamos en Twitter, República 33 TV, nos encuentra en WhatsApp en el 7318-7627 y también en Facebook como República TV 33. Regresamos. Estamos de regreso esta mañana, 7:35 minutos, analizando las reformas electorales que se están discutiendo en la Asamblea Legislativa. Son varias propuestas de reforma al Código Electoral para aplicarse en las próximas elecciones 2021. Y entre esas, entiendo que todavía no hay un acuerdo, está la despartidización o la ciudadanización de las juntas receptoras de votos, donde se requiere capacitar a unos 8.500 integrantes de las juntas receptoras de votos. ¿Cómo se ve este punto, Ramón? Sobre todo tomando en cuenta las dificultades que se han tenido en el pasado con este porcentaje de personas que se incluyeron en estas juntas receptoras de votos, combinado con representación de partidos políticos. Bueno, este es un tema en realidad importante porque es un dictamen que ya está aprobado en la Comisión de Reformas Electorales para poder proceder a integrar juntas receptoras de voto con 3 miembros. Los 3 miembros seleccionados por el tribunal, ya no a propuesta de los partidos políticos, lo que están dando es un paso al 100% de la ciudadanización de la integración de las juntas receptoras de voto. Esto lo que significa es que ahora correspondería directamente al tribunal garantizar la capacitación, la movilización, la integración de todos estos, de este organismo electoral, elemento que no ha ocurrido en elecciones anteriores. Porque aunque el tribunal se ha encargado en la última elección de capacitar, siempre el tribunal entregaba las credenciales a los partidos políticos para que estos se los dieran a los miembros de JRB. En este caso ya no ocurriría eso, sino que el tribunal de manera directa estaría asignando y entregando las credenciales correspondientes a cada uno de los miembros de la JRB y, como digo, este es un elemento porque avanzamos, digamos, en lo que se había estado pidiendo desde los años 96 en términos de garantizar una efectiva ciudadanización del sistema electoral y en particular de la integración de los organismos electorales. Este tema de la ciudadanización de la JRB tiene que ir como un poco pegado también con este proceso que está relacionado en la separación de funciones del tribunal o lo que hemos señalado en la plataforma ciudadana, que independientemente de separación o mantener concentrado el tribunal, es la garantía de la profesionalización que debe de tener el Tribunal Supremo Electoral. Y esto pasa por fortalecer la independencia.
y la independencia del tribunal no solo está en la elección de sus magistrados, sino en la composición y en la contratación de todo el personal. Es decir, que no prevalezcan criterios de carácter partidario para la asignación o contratación de puestos o el hecho de establecer cuotas en cada uno de los magistrados a partir de la referencia o representación política partidaria que estos pueden tener. Es un tema fundamental que debe de garantizarse en el tribunal. Para hablar de una efectiva ciudadanización de las instituciones y organizaciones electorales. Y obviamente un tema que es fundamental en profesionalización es la capacitación, es la formación continua del personal que debe de haber tanto en materia jurisdiccional como en materia administrativa. Pero aquí este es un tema que la Asamblea, yo sí ahí reconozco que lo tienen dentro de su agenda y que están tratándolo de una manera con bastante responsabilidad en términos de avanzar en la probabilidad de una posible separación de funciones. Pero nosotros lo que insistimos es, no solo se trata de discutir el modelo separado o concentrado, se trata de, independientemente del modelo que adoptemos, la garantía de esa profesionalización que debe de tener el Tribunal Supremo Electoral. Y en esta materia, la plataforma ya hizo una propuesta la semana anterior a la Asamblea Legislativa en materia de separación de funciones, pero también en materia de la probabilidad de que lo puedan mantener concentrado. El punto es garantizar un nuevo procedimiento de elección de los magistrados que elimine la participación directa de los partidos políticos como actores en la proposición de candidatos a magistrados. A ver, en este punto de la ciudadanización de las juntas receptoras de votos, Malcolm, ¿qué elementos adicionales a los que ya plantea Ramón se necesitan para garantizar mayor efectividad en este punto? Bueno, ahí me gustaría recalcar algo que ya decíamos hace un par de segmentos, y es el tema de por qué llegamos a esto. Se parte de la lógica de que nunca vota el 100% de la gente en las juntas receptoras de votos y que por tanto estas mesas son capaces de admitir un mayor número de votantes. Recordemos que en las elecciones legislativas y municipales la participación anda por debajo del 50%. Entonces, si aumentamos a 700 electores una junta receptora de votos, probablemente recibamos, como ya decía, 350, 400 votos, ¿verdad? Por ahí. ¿Cómo se garantiza, preguntaba Wendy, la transparencia de esto o el trabajo? La eficacia, claro, con una mejor capacitación. En esto concuerdo con Ramón. El Tribunal Supremo Electoral, a partir también de una sentencia donde se ordenó la profesionalización de los organismos electorales temporales y que la capacitación dependiera del Tribunal Supremo Electoral por completo, desde 2018 ha venido desarrollando. La 2018 y 2019 la gente ya no la ponen los partidos, la ponen el tribunal, la capacita el tribunal durante un periodo de casi 4 meses. Obviamente sí pasa lo que señala Ramón, que el día de las elecciones todavía hay un resquicio donde los partidos pueden realizar sustituciones. Esto es lo que se debería de evitar. Ahora, la ciudadanización completa de las juntas receptoras de votos tiene sus pros y sus contras. ¿Cuáles son los pros? Bueno, los pros es que la misma aleatoriedad nos va a generar JRB donde no predomine un partido político. O sea, no es que, por ejemplo, van a quedar solo de uno en uno, no, me refiero al pensamiento de las personas que la integren. Esa es una cosa buena. Además, la ciudadanización, si se hace con la gente de ahí mismo, del centro de votación, asignada al centro, son vecinos que a lo mejor se conozcan, hay mayor camaradería, se trabaja mejor. Esos son como los pros. ¿Qué problemas tiene la ciudadanización? Es que lo primero que hay que hacer es que hay que, como se dice en buen salvadoreño, talonear a esta gente, ¿verdad? Encontrarla, notificarla. Sí, porque hablamos de un proceso obligatorio. Claro, un proceso obligatorio que, bueno, por dar un ejemplo, en Perú tiene multas bien graves, multas económicas, pero también uno puede cambiar cheques en los bancos, no se puede casar, hay varias cosas que uno no puede hacer. Bueno, algunos contentos quizás de eso, pero no se pueden casar, hay varias cosas que no se pueden hacer si no se cumple el llamamiento que se hace a estar en una junta receptora de votos. En nuestro país, por los mismos procesos legales, y aquí creo que Luisa podría hablarnos mejor de cuáles son estos procesos, pero como se tiene que garantizar una audiencia oral a la persona que se va a sancionar, te imaginas sancionar a 1000 personas, serían 1000 audiencias, ¿cómo se haría esto? Entonces, claro, tiene sus desventajas porque a este día las sanciones no se han materializado para la gente que no ha estado. Segundo,
por lo mismo que decimos de los problemas de depuración del padrón electoral, mucha gente le llega el citatorio y ya no vive ahí. La dirección que tenemos ya no es la correcta y entonces esa gente queda en el aire. Entonces, y por último, ¿cómo garantizamos que esa gente el día de la elección realmente nos llegue y no nos deje cuta, por decir así, una junta receptora? Y ahí yo sí debo hablar en favor de los partidos políticos algo. Esa gente será muy ideologizada, será muy activista, muy militante, pero esa gente es responsable. Esa gente a las 3, 4 de la mañana está en las afueras del centro de votación y esa gente no se va hasta que entregue el acta de escrutinio, sea del partido que sea, o por lo menos de los partidos que eran antes los más grandes, tenían esa como militancia, porque saben que lo que se están jugando es más allá de un pago simbólico de $20. Se están jugando el proyecto político por el que ellos creen. Entonces, ese es algo que no se les puede negar a la gente que pone en los partidos, y es la constancia de estar ahí y sin importar el tiempo que dure el escrutinio. Con una persona citada, sorteada, y que hay una multa de $20 si no llega, a lo mejor no se garantice eso. Bien, tengo que hacer una pausa, pero vamos a regresar enseguida con este punto, pero también con la admisión de la demanda de la Sala de lo Constitucional sobre la elección de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Pausa, regresamos. Estamos ya en el bloque final de esta entrevista. Nuestros invitados se han concentrado en analizar algunos puntos de las propuestas que se están discutiendo actualmente sobre reformas al Código Electoral para poderlas aplicar en las elecciones de 2021. Nos acompaña en el estudio Malcolm Cartagena, experto en temas electorales, Luisa Solano, investigadora de FUSADES, y también Ramón Villar, director ejecutivo del ISD. Hay un punto que me quiero referir y es acerca de la demanda que admitió la Sala de lo Constitucional hace algunos días sobre la elección de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Al juicio del demandante, al menos, faltó una deliberación por parte de los diputados para poder elegir a estos funcionarios en cuanto a méritos, capacidad y experiencia de cada candidato. ¿Tiene esta elección, Ramón, visos de inconstitucionalidad como lo sostiene el demandante? Bueno, nosotros le dimos seguimiento al proceso de elección de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, incluyendo la fase en la que la misma Corte Suprema de Justicia estaba eligiendo a sus dos ternas. Hemos sido testigos de que efectivamente la Asamblea Legislativa no cumplió de forma debida con los parámetros que están establecidos para los procedimientos de elección de segundo grado y en este caso del Tribunal Supremo Electoral. Y obviamente sí consideramos en el momento de la elección que existían vicios evidentes de inconstitucionalidad en la elección del Tribunal Supremo Electoral. Ahora estamos en un momento en que ya hay una persona que ha hecho una demanda, la Sala la ha admitido. Esto no significa de que va a ser resuelta a favor o en contra, sino simplemente ha sido admitida. ¿Qué es lo que para nosotros sí es fundamental? Es darle certeza jurídica e institucional al país. Estamos a punto de entrar ya a un periodo preelectoral con una elección que vuelve a ser un poco compleja porque viene Asamblea Legislativa, viene Parlacen y vienen consejos municipales. No podemos tener una situación de inestabilidad institucional porque si la Sala retarda la resolución y digamos está resolviendo allá por mayo o agosto del próximo año, eso metería en una situación de crisis institucional porque nos quedaríamos sin la cabeza más el tiempo que la Asamblea podría tardarse en llevar adelante la elección con una elección enfrente. Eso sí sería muy delicado. Por lo tanto, yo creo que la
Corte debe de considerar estos tiempos electorales y debe de proceder a hacer un análisis, un estudio y a tener una resolución pronta. Si se declara inconstitucional, que sea pronto, de manera que la Asamblea también tenga el tiempo para poder hacer una nueva elección. Me gustaría que viéramos un texto con algunos elementos de esta demanda que fue admitida por la Sala de lo Constitucional. Ahí dice: la Sala consideró que la demanda cumple con los requisitos para ser admitida a trámite a fin de establecer si la Asamblea Legislativa ha vulnerado o no el principio de publicidad parlamentaria, debido a que al parecer en la elección de dichos funcionarios no se observó debate. Malcolm, ¿repercusiones o implicaciones que esto podría traer para el próximo proceso electoral? Bueno, yo creo que ya las mencionó claramente Ramón, y depende cuánto se tarde la Sala de lo Constitucional en emitir una sentencia, ya sea favorable o desfavorable, en este caso para los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, mete incertidumbre al proceso, puesto que recordemos que a veces se piensa que el Tribunal Supremo Electoral solo el día de la elección trabaja, ¿verdad? Y no, ahora mismo, este día, el tribunal está ejecutando ya acciones del Plan General de Elecciones. Hay varias acciones de cara a los próximos meses. Por ejemplo, nada menos hoy, en febrero, terminan los cambios de domicilio que se pueden hacer, y entonces el tribunal está generando proyecciones. Bueno, la misma propuesta de las modalidades de votación, de escrutinio, es prueba del trabajo que se desarrolla. Entonces, una sentencia que venga, como ya bien señala Ramón, a mediados de año, afectaría bastante, de manera sustancial, el trabajo de los nuevos magistrados que se eligieran si fuera de ese tipo. Recordemos que en 2014, por ejemplo, se eligieron magistrados en julio, ellos entraron el 1 de agosto y ya en marzo de 2015 fue la elección de 2015 cuando convergieron las 3 elecciones de alcaldes, diputados y parlacen. Y bueno, todos recordamos lo que pasó en esa elección. Entonces, sí, ojalá que la Sala de lo Constitucional resuelva en tiempo de la forma en que vaya a ser. ¿Qué efectos se vislumbran, Luisa, en caso de que la Sala de lo Constitucional resuelva que es inconstitucional esta elección de los magistrados? Bueno, creo que ya tanto Ramón como Malcolm se refirieron a que la decisión debe ser oportuna, sea la que sea, o lo que los magistrados vayan a decidir, pero sí, digamos que si no hay una respuesta oportuna puede afectar y poner en riesgo, digamos, la elección de los funcionarios de 2021. Lo que sí creo que es importante rescatar es que no podemos, digamos, seguir basando los procesos de elección de elección de segundo grado sin un baremo, sin digamos, un instrumento objetivo que te permita ser transparente y de alguna forma respaldar el porqué de estos candidatos. Bajo ningún motivo estamos señalando, digamos, a los actuales magistrados del Tribunal Supremo Electoral, pero sí lo que hay que recalcar y lo que hay que hacerle ver a la Asamblea Legislativa es la necesidad de adoptar baremos al momento de elegir a este tipo de funcionarios. Perfecto, vamos a leer algunos comentarios que nos han llegado en nuestras cuentas en redes sociales y con esto terminamos. Luis Bernal dice: ¿cuándo van a entender que el problema no está en el conteo? Pregunta. El problema es durante la campaña, esa manipulación incontrolable, cuesta mucho dinero al Estado y nadie la audita. Vamos con otro más. Rafael Mengíbar nos dice: el voto en el exterior no debe poner nerviosos a candidatos y marcar el rostro por alcalde y presidente, puede ser viable sin traumatismos ideológicos. Con eso cerramos porque el tiempo pues se ha ido, así que les agradezco mucho por habernos acompañado, Luisa. Muchas gracias, Wendy, a Ramón y a Malcolm por el espacio. Malcolm, muchas gracias. Qué gusto. Ramón, gracias. Ramón, muchas gracias. Gracias, Wendy, gracias. Así finalizamos, será hasta mañana. Fuerte abrazo.